Ok, para el día de hoy tenemos lo que es el tema textos de consulta. Tenemos el periódico, tenemos diccionarios y tenemos lo que son libros especializados. El periódico se pueden encontrar hechos actuales, noticias nacionales e internacionales, economía, finanzas, etcétera. Y eso es en todas las secciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Que creamos en el periódico. Recording in progress. Todas esas, las secciones, cuando nosotros las miramos, pues tenemos ahí lo que es el periódico para que podamos ir viendo. Y ahí hay otra, esta de los diccionarios. El diccionario usted lo consulta y eso lo hace cuando tenemos dudas de cuál es la terminología o cómo se escribe ciertas palabras. Y buscamos términos para ver qué significa cada una de las palabras. Luego, podemos hacer consultas también en lo que son libros especializados, que estos contienen información de áreas o materias determinadas. Bien, dicho todo esto, cuando usted copie toda esta información vertida o presentada aquí en la pantalla, necesito que me haga estos tres dibujitos que tiene acá. Hágalos en una sola página en su cuaderno. Hágalo el del periódico en la parte superior, el diccionario en la parte medio y la de los libros en la parte inferior sin salirse del margen de su cuaderno. Y lo colorea, por favor.
Muy bien, ¿ya terminó Ángela? Yo estoy dibujando, profe. ¿Está Digo, yo estoy dibujando? pintando. Está pintando. Muy bien. Sí. Ángela, muéstrame sus dibujos, por favor. Dale así en la cámara suya para ver los dibujos que hizo. Muy bien. Muy bien, Ángela. Vamos a esperar a que Valeria termine de colorear. Ya le falta poco. Sí. Vaya copiando, Ángela. Tema los textos dramáticos. Los textos dramáticos. Tilde en la segunda A. Además, dramático. No, más vale. Ya, profe. Listo. Bien. Tenemos los textos dramáticos. El texto dramático se escribe para que sea representado por actores sobre un escenario. En este caso, el teatro. Este es un escenario de un teatro. Su destino es convertirse en una obra teatral, ya lo dice, ¿no? Obviamente para que sea representado en un teatro. ¿Puede ver la pantalla, Valeria? ¿Qué dijo, profe? Que sí puede ver la pantalla donde dice los textos dramáticos. Sí. Ah, bueno, y Ángela también. Bueno, en estas obras se representan acciones mediante diálogos entre personajes que interactúan en una situación o época en específico. Todo se recrea en un escenario utilizando recursos como las luces, el sonido, la decoración, etcétera. De acuerdo a la obra teatral que se esté presentando, así va a ser la decoración que se le dé a ese escenario. Porque lo que se busca es recrear el momento o que se parezca al lugar de acuerdo a las descripciones que da en la obra. Eso es lo que se busca. Pues miren, aquí dicen que el mejor teatro se encuentra en San Pedro Sula. Se me escapa el nombre ahorita porque recuerde que nosotros estamos más informados de los lugares históricos de aquí de Tegucigalpa y Comayagüela, ¿verdad? El nombre sí lo he escuchado, pero ahorita ya se me olvidó. Y aquí a nivel de Tegucigalpa y Comayagüela, el teatro más importante es el teatro, a ver, si ustedes lo saben.
¿Cómo se llama el teatro? El más importante. A ver, Ángela, no le escucho. Vamos a ver, sí, dígalo. Manuel Bonilla. Ajá, el Teatro Nacional Manuel Bonilla, que se ubica en el Parque Herrera, aquí en el centro de Tegucigalpa. Y fíjense que aquí nosotros, por donde está el colegio, si nos vamos hacia arriba, el colegio está en la Quinta Avenida, ¿verdad? Nos vamos a la Sexta Avenida, ahí cerca del Abelardo Fortín, frente está el otro teatro que se llama Teatro Avellana, que también dicen que ha sido importante, pero es de menor tamaño. ¿Dónde dijo, profe? Aquí enfrente del colegio Abelardo Fortín, en la Sexta Avenida con mi abuela, hay un Yo he ido teatro, ahí. al Teatro Avellana. ¿Sí? Sí, ese también es uno de los teatros importantes. En mi vieja escuela teníamos una salida escolar y nos llevaron a ese teatro. Mire qué bien. De aquí nosotros, antes de que sucediera todo esto, nos invitaban a que fuéramos al Manuel Bonilla para ver obras así relacionadas con lo que es las actividades ya de Navidad, allá más o menos por octubre, noviembre las hacían. Festival navideño, creo que le llamaban. Bueno, copien la información y de ahí vamos a avanzar con lo que significa el teatro. ¿Estamos? Vamos. Muy bien, Ángela. Ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Eso vale retorno. ¿Cómo se llama esa cortina roja que nosotros miramos ahí en los escenarios? El telón. El telón, muy bien. El telón. Y en este Teatro Nacional Manuel Bonilla, el telón es como se cierra y se abre con un botón, lo hacen ellos, o sea, lo hacen automáticamente. No es de que hay personas, antes sí lo abrían dos personas de un lado y dos personas de otro, pero ahorita lo que hacen es que el telón se cierra él, desde allá hay una persona que está controlando todo lo que es las luces, la música y lo que es todo lo que está ahí en el escenario, ¿verdad? Entonces el telón se cierra automáticamente y se abre automáticamente. Y así se llama. Bueno, al igual que otros textos literarios, los teatrales están estructurados en tres partes o momentos. Una, el primero que sería exposición, el nudo donde se está dando el problema y el desenlace donde ya se soluciona el problema, ya sea
para bien o para mal. Al momento de su presentación, ahí es de su presentación, no es de presentación, es su. De su presentación, los textos dramáticos se dividen, sí, su. Los textos dramáticos se dividen en A, actos, B, escenas y C, cuadros. Los actos es la división mayor de una obra. Enmarca sus grandes momentos, como ser introducción, nudo, desenlace. El final de un acto se indica por cada telón, o sea, cuando se cierra el telón y de ahí se abre el telón, que ustedes miran que entran unos personajes y salen otros, ¿sí? Ahora, las escenas son las divisiones internas de los actos, donde las escenas están marcadas por la entrada o salida de un personaje. A eso se refieren las escenas, que indica, ¿verdad? Que el telón ahí a veces se cierra o lo que hacen es que apagan las luces y aparecen otros personajes cuando ya estaban otros ahí y aparecen otros y los que estaban salen, ¿verdad? Para darle entrada a otros. Cuando ya el telón se cierra definitivamente, ahí es el final de la obra, que es aquí, ¿verdad? Donde dice el desenlace. Los cuadros corresponden a cada uno de los cambios de ambiente o escenografía en la obra, que a veces lo llevan a otra parte del escenario donde está ambientado de una manera distinta a otra y la luz solo se enfoca en esa parte del escenario, no le enmarca todo el escenario. Y a eso es lo que se le llaman cuadros. Bien, entonces vamos a copiar todo esto, por favor, para ir avanzando.
Bien, ¿cómo vamos? Sí, yo voy a terminar. Ok, miren, en la tarea les va a quedar, cuando ya les asigne la tarea en el Classroom, va a quedar refiriéndome a este tema, usted va a saber que cuando yo le diga que dibuje, que haga un dibujo o que pegue un dibujo sobre actos, escenas y cuadros, va a ser, el de actos va a ser aquí cuando el telón está cerrado, y cuando se refiere a escenas va a ser que esté el telón abierto, así como está acá, entreabierto, ¿verdad? Porque es cuando da la entrada y la salida de algunos personajes. Y los cuadros va a ser aquí cuando ya estén los personajes presentados en cierta parte del escenario. Entonces, para que me entiendan a qué me estoy refiriendo yo cuando les solicite el dibujo. ¿Estamos? Bueno, dijo que ya iba a terminar, ¿vale? Sí, Vamos, pues. Ángela, ¿finalizó usted o está terminando? Ya terminé. Ok. Ya Valeria va a terminar para que podamos avanzar con la siguiente diapositiva donde vamos a hablar de los personajes y los antagonistas. Muy bien. Tenemos acá lo que es personajes de una obra dramática. Los personajes. Y entre estos personajes vamos a encontrar protagonista y el antagonista. Los personajes son los seres creados por el autor que realizan y sufren la acción del conflicto. En las obras dramáticas existen varios tipos de personajes. Los protagonistas, que es el personaje principal, el más importante, o sea, en torno a quien gira la obra teatral, es quien representa una de las fuerzas que normalmente existen en la obra dramática y que se encuentran en conflicto. Es como las telenovelas. Si usted se ha fijado que el protagonista es el principal y toda la novela gira alrededor de él o de ella o de ellos, que suelen ser dos personas. En la novela ya se sabe más o menos el libreto. Al inicio empiezan, se conocen, luego sufre un problema en que uno le engaña a la otra o que se pone de entre manos la antagonista para separarlos, de ahí se da aquel gran problema y al final, ya sea que se quedan juntos o muere uno de los dos o le dan otro sentido, pero es más o menos así el libreto de las novelas. ¿Quiénes son los que aparecen en estas imágenes? Los Simpson. Los Simpsons. ¿Cómo se llama ese niño? Bart. Bart. ¿Y la niña de aquí arriba? Bart Simpson. Lisa Simpson y Bart Simpson. Muy bien. ¿Quién es el personaje principal de esa caricatura? Pregunto, ¿quién es el protagonista de esa caricatura de los Simpsons? En sí, ¿a quién en torno a quién gira la caricatura? ¿Cómo se llama el papá de Bart? A A la Homero. familia, pero a Homero, ¿verdad? Que él es el más importante. Bueno, entonces más o menos así vienen siendo las novelas también y otras caricaturas. Bueno, copiémoslo por favor, niñas, el concepto de personaje y de protagonista para luego pasar a hablar de lo que son los antagonistas. ¿Estamos?
Muy bien. Tenemos la antagonista. Siempre va dentro de los personajes. Este es el que se opone a los fines del protagonista. O sea, todo lo que diga el protagonista va a estar el antagonista que se está oponiendo o llevándole la contraria. Personajes secundarios también, aquellos que usted mira así como que, bueno, aparecen unas 10 veces, cuando hay otros que aparecen 100 veces. Los personajes secundarios se suman a una de las dos fuerzas para apoyar al protagonista o al antagonista. Entonces usted va a ver que ciertos personajes apoyan al protagonista y otros apoyan al antagonista. ¿Entendido? Profe, Diga. ¿usted ha visto la película de Cruella? No, sería mentiroso, no le he visto. Yo sí. Hay el Crue- personaje, Ajá, Cruella, una nueva película. sí, Ahí el sí, personaje principal es ella, es ella. ¿Y es antagonista o es una protagonista? protagonista. Protagonista. O sea, cuando yo me refiero a que si es protagonista, es que si es la buena, y cuando es antagonista, que si es la mala. Profe, ella Protagonista es, en la película sale como mala porque ella quiere venganza. Ah, bueno, entonces ella es una antagonista. Es que recuerde, no, mira, profe, es que la antagonista es la mamá porque la mamá quiere matarla. ya, bueno. Entonces por eso es que ella se hizo mala. Ujú. Sí, y por eso no Entiendo, quiere a los dálmatas. entiendo, por la culpa de la mamá. Ok, Sí, bueno. Entonces ustedes ya tienen más, ya tienen claro a qué se refiere con los personajes protagonistas y antagonistas. Eso me alegra. Ahora, personaje colectivo es una figura que se representa a un grupo de personas. Por ejemplo, el pueblo, los soldados, las mujeres, la existencia de este personaje no es indispensable en una obra dramática. O sea, que usted va a ver que cuando aparezca aquel montón, por ejemplo, un ejército, eso se llama personaje colectivo, ¿sí? Y todos estos personajes, o sea, todos los protagonistas y los antagonistas, o seres ficticios con existencia en la obra dramática son materializados por los actores al momento de representarla y convertirla en una obra teatral. Es como las películas, que usted se fija que los maquillan, les ponen orejas, los convierten así en extraterrestres. Entonces, la persona que interpreta ese papel es el encargado de darle vida a esos seres que son ficticios. ¿Entendido? Bien, vamos a copiar todo esto, por favor, para luego pasar con el guión teatral. Acá sí vamos a hacer.
Muy bien. Podemos avanzar, ¿vale? Ya casi. Vamos. Muy bien. Elementos del texto dramático. El texto dramático se diferencia de otros ya que su finalidad es la representación y para ello cuenta con ciertos elementos. Un guión teatral. Bueno, ¿qué es un guión teatral? El guión teatral o libreto es un escrito que contiene una historia para ser representado. O sea, aquí se escribe todo a lo que se refiere la historia, la novela, el cuento o lo que quiera representar. Se compone de parlamentos o diálogos que deben ser dichos y actuados por los personajes. También aparecen entre paréntesis las acotaciones, que son instrucciones del guionista, o sea, de la persona que escribió el guión, tanto para el director como para los actores, sobre cómo debe hacerse la obra. La escenografía es otro aspecto importante para la obra. La escenografía comprende todos los materiales que se colocan en el escenario para decorar y crear un ambiente adecuado para la representación teatral. Y de ahí más adelante, entonces ya empezamos a hablar de lo que es la escenografía, de lo que es el vestuario y lo que es la utilería o el maquillaje, creo que es el otro punto. ¿Verdad? Bueno, veámoslo, por favor.
¿Listas? Yo voy por la escenografía. Muy bien, Ángela. Yo voy por materiales que se colocan. Materiales que se colocan en el escenario. Muy bien, van casi al mismo ritmo. Muy bien, ahora hablamos de la escenografía. La escenografía son todos los elementos visuales que conforman, conforman una escenificación, sean corperos, decorados, ¿verdad? Accesorios, la iluminación, la caracterización de los personajes, el vestuario, el maquillaje, la peluquería, ya sea la escenificación destinada a representación en vivo. Aquí es escenificación, acá está pegada la palabra escenificación destinada. Y aquí conforma, aquí ven, conforman una escenificación. Aquí está pegado, conforman una escenificación, entonces hay que separarlo. Sean corpóreos, miren, sean corpóreos, también va separado, ya sea la escenificación destinada a representación en vivo, como ser el teatro, la danza, u otros acontecimientos. Aquí pegaron todo esto. Ahora, el vestuario, mis niñas, se refiere cuando el actor se viste, lo hace para dar cuenta de las cualidades, la personalidad y el contexto donde se sitúa el personaje que representa. El vestuario escénico agrupa los elementos de la puesta en escena vinculados con la imagen del personaje dramático. En conjunto con la escenografía e iluminación se convierten en uno. Bien, copiamos esto por favor y de ahí vamos a avanzar con el otro tema que es la biografía.
Muy bien, ya terminó Valerie de copiar escenografía y vestuario. Sí. Bien, Ángela, Yo voy por vestuario. está bien. Muy bien. Tenemos aquí lo que es el tema de la biografía, ya para ir concluyendo. La biografía y la autobiografía son textos narrativos en los que se relata cronológicamente la historia de vida de una persona. En ambos se van a describir los acontecimientos relevantes como la fecha y el lugar de nacimiento, los momentos importantes en las distintas etapas de la vida, que son la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, y los logros personales, académicos o de otra índole, entre otras cosas, además de su función narrativa. Este tipo de textos tiene una función expositiva, ya que transmiten información de forma clara y organizada. Si bien la biografía y la autobiografía comparten estas características, cada una tiene otras que permiten diferenciar estos dos géneros literarios. Una de las diferencias más evidentes está en quién narra la historia. Mientras que el narrador de la biografía es un tercero, en la autobiografía el narrador y el protagonista es la misma persona porque se describe a ella misma. ¿Estamos? La autobiografía es cuando es algo, una historia sobre usted mismo. Y la biografía es cuando usted está narrando la historia de otra persona. Esas son las diferencias.
¿Cómo vamos, jovencita? Yo ya, yo voy a terminar las primeras. Bien, vamos, vamos. Yo voy por la segunda. Muy bien, Valerie. Ángela, finalizó. Sí, Muy bien, avanzamos. Usted ahora.
El propósito de la biografía es entregar información sobre la vida de alguien que se considera relevante, cuyas acciones ameritan ser conocidas, por lo que generalmente se escriben biografías de personalidades destacadas del mundo, de las ciencias, del mundo de las ciencias, del mundo de las ciencias, disculpen acá, mundo de las ciencias, las artes, la política, etc. La estructura de la biografía tiene un título, que es el que indica el nombre de la persona sobre la que se informa, y puede acompañarse de su fecha de nacimiento y muerte, o bien de una frase que destaque alguna de sus características. Tiene una introducción que destaca en forma resumida los principales hechos, aquellos que la hacen una forma interesante de conocer. Y están los hechos en orden cronológico, o sea que son los sucesos de la vida de la persona y que se van presentando de acuerdo con la secuencia con que se dieron en el tiempo y se van a desarrollar a lo largo de varios párrafos. Conclusión. Se mencionan o recalcan los principales hallazgos y datos relevantes de la persona de la que se está hablando. Bueno, esas son las estructuras de la biografía, ¿verdad? Título, introducción, hecho en orden cronológico, conclusión. Vamos, fiémoslo.
¿Ya van por conclusión, jovencita? Por introducción. Va por introducción, aquí. Ángela, terminó ya. No, también voy por introducción. Vamos, pues vamos. Apurémonos un poquito las dos para que avancemos y pasemos con el espacio de sesión. Muy bien, Ángela. Valerie. Valerie, terminó. Voy por conclusiones. Vamos, vamos. ¿Lista, Valerie? Sí. Ok. La biografía escriben en tercera persona. Su estructura es, por lo general, cronológica. Es decir, el escritor menciona los hechos en el orden en que fueron sucediendo para ubicar al lector en el tiempo. Las biografías permiten conocer las características que pueden encontrarse planteadas con claridad en el texto o que deban deducirse a partir de acciones.
Ahí tenemos el ejemplo de una mini biografía de Marco Aurelio Soto, que es el personaje que aparece en el billete de Don Empira, que nació en Tegucigalpa en 1846 y falleció en 1908 en París, Francia. Político hondureño que fue presidente de la República entre el año 1876 y 1883. Marco Aurelio Soto inició sus estudios en la Universidad de Honduras y en 1857 se trasladó a Guatemala, donde obtuvo el título de abogado, o sea, en el año 1867. Al triunfar la reforma liberal en ese país, fue nombrado síndico de la Municipalidad de Guatemala, secretario de Gobernación, Justicia, Negocios Eclesiásticos, Institución Pública y Relaciones Exteriores. Bueno, eso es una pequeña mini biografía de Marco Aurelio Soto. Mire, y ahí sigue con él, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Hasta aquí, solo estos dos primeros conceptos. ¿Estamos? Esto de biografía y esto de biografía. ¿Entendido? Para que copien solamente estos dos de acá arriba. Ok. Muy bien, ya finalizó de copiar estos dos conceptos, Valerie, los de arriba. Sí. Ok, Ángela, ya lo está terminando. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá entonces con el tema, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla.